vivir, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieran. Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni el extranjero que habita en tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo Shabbat. Parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha permitido tener y disfrutar. Quiero darte gracias, Señor, por permitirnos gozarnos de este mandamiento, de tu día de reposo. A la comunidad de Sukkot David Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para estudiar la palabra del Señor. A las comunidades que nos ven a través de la página de Facebook, a los que hacen los estudios a través de YouTube y los que nos escuchan por Spotify. En Córdoba, nuestros hermanos también en provincia de Buenos Aires, a las demás comunidades también en Entre Ríos y a aquellos también nuestros queridos vecinos en Chile y a lo largo de toda América Latina, en California, en Estados Unidos y a las demás comunidades también en Ecuador. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a terminar la primera carta del apóstol Pedro, una carta que se ha venido enfocando básicamente en algo y ha sido hablarnos acerca de la importancia de las pruebas, la importancia de agradecer a Dios por los momentos difíciles y nos ha mostrado que nosotros tenemos esperanza, ¿sí? Sabiendo que no existen noticias buenas ni noticias malas, como lo aprendimos la semana pasada con aquella historia que les conté del hombre que aparentemente le pasaban cosas buenas y malas, sino simplemente son cosas, noticias, que Dios es el que va a tornar eso en bendición o no en tanta bendición, pero hay que ser agradecidos. ¿Sí? ¿Por qué viene preparando a las mujeres y por qué viene preparando a los varones en esto? Y yo creo entender ahora por qué habló de pruebas, por qué habló de ser fieles, por qué habló de que el oro debe ser probado. Y es porque este capítulo 5 va a empezar a hablar a aquellos que se sienten llamados a ser pastores, a ser líderes, aquellos que tienen ese deseo incesante en su corazón para decir, si no hago esto me muero, si no entrego mi vida al Señor no puedo vivir conmigo mismo. A esas personas que dicen, no sé si tengo o no tengo las posibilidades, pero tengo algo quema en mi corazón, yo quiero servir al Señor. Y por eso esta nena hace una muy buena pregunta. Ella dice, ¿quién es un pastor? ¿El que tiene un título de un instituto bíblico? ¿El que hereda el cargo? ¿Qué es un pastor? Porque muchas veces las personas, y yo mismo me puedo poner ahí, ¿no? Tienen un deseo y decir, me gustaría servir un poco más al Señor. Y a veces uno se encuentra con estructuras, con esto específicamente, y decir, wow, el ser pastor es un título que te otorga o una entidad religiosa o un instituto bíblico, pero ¿qué es ser pastor realmente? Por eso, acompáñenme, por favor, a entender el contexto de lo que es ser un pastor y lo que Dios piensa. En Ezequiel, capítulo 34 y verso 1, dice, Ezequiel vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ay de estos pastores, de estos líderes de Israel. Verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No olvidemos eso, Sukkot David Buenos Aires. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra
fueron esparcidas mis ovejas, dice el Señor, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Verso 7, por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿De quiénes son las ovejas? Las ovejas son del Señor. Verso 9, por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Un juicio tremendo contra los líderes de Israel, ¿sí? Una profecía que se cumpliría desde la llegada de nuestro Mesías, cuando él mismo dice, yo soy el pastor. Yo soy el que entra por la puerta, yo las cuido, yo les doy vida eterna, ¿sí? Y le dice que se las va a retirar de su mano. Ahora, ¿qué va a pasar con esas ovejas? ¿Qué va a pasar con esas ovejas que el Señor está retirando de la mano de estos pastores asalariados? Bueno, acompáñenme a Jeremías, capítulo 3, verso del 14 al 15, donde dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¡Wow! Sí, el Señor les iba a quitar sus ovejas. Las ovejas que, como Él dice continuamente, son mis ovejas, no son las ovejas de una congregación, no son las ovejas de una denominación religiosa, son las ovejas del Señor. Y dice, yo se las voy a retirar. Y buscaré pastores. Por eso muchos pueden decir, yo tengo un deseo en mi corazón de alimentar, de servir, de poder estar. Me gustaría saber cómo puedo hacerlo. ¿Me das la dirección de un instituto bíblico donde pueda ir? Te voy a dar la mejor clave de todas, y es la respuesta a todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Vamos a ver qué es realmente ser un pastor en el contexto bíblico. Acompáñenme ahora sí entonces a Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 1. El apóstol Pedro dice de esta manera, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vean la actitud que está teniendo el apóstol Pedro. ¿Cómo empieza diciendo? Ruego. ¿Ven la humildad? No está diciendo yo les ordeno. Yo, el apóstol Pedro, sumo pontífice, vicario de Cristo, piedra angular de la iglesia en Roma. No dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. El lugar donde se coloca Pedro es yo entre ellos. Es decir, querida familia, que jamás fue la idea de Pedro que lo pusieran en una estatua y que ahí para adelante digan, no, es que nosotros somos de la descendencia de Pedro y como tal nosotros somos sumos sacerdotes y aquí se cuadran todos ante nosotros y la autoridad y el que no es un hereje. Ese nunca fue el corazón del apóstol Pedro, diciendo, les ruego entre vosotros, poniéndose al mismo nivel. Sí, esa no era la idea, no era la idea que le hicieran esculturas, que le besaran su mano, que por tocar sus pies, inclusive en estas estatuas que existen en Roma, se borraran inclusive con el paso de los tiempos. ¿Sí? Se horrorizaría el apóstol Pedro, ¿no?, en el momento que supiera todo eso. Imagínense, llamándolo a él el Santo Papa, el primer papa, cuando ya hemos estudiado que él no era primer papa, sino papá, porque tenía suegro y tenía suegra y tenía familia, y no iría en contra de las palabras de su maestro en Mateo capítulo 23 y verso 9, donde dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mashiach, el ungido, el que es
el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pedro nunca iría en contra de las palabras, ni autorizaría a que alguien tomara su lugar para poder decir, de aquí en adelante vienen los papas ni los santos padres. No iría en contra de las palabras del maestro. Él mismo lo dice en 1 de Pedro capítulo 5, les ruego, les imploro a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y es muy importante porque si se da cuenta, aquí empieza a nombrar una palabra anciano. Acompáñenme en Alice Word, en 1 de Pedro 5.1, donde la palabra ancianos es la palabra del Strong G4245, que es la palabra griega presbúteros, que quiere decir el más anciano como un sustantivo, inclusive el sustantivo, miren lo que dice aquí, miembro del Sanedrín israelita. Se habla del tiempo de el mismo Moisés, cuando eligió a los ancianos para que lo ayudaran en su momento. Ahora, lo que necesito que aprendamos es que indistintivamente en el Nuevo Testamento hay tres términos que se usan bastante similares y se podría decir que es muy parecido. Uno de ellos es anciano. Anciano define el carácter del hombre, o sea que es sabio, ¿sí? Que es una persona madura, no quiere decir que está 100 años y está a punto de morir. Lo que habla es del carácter que tiene y vamos a hablar específicamente con los jóvenes sobre esta actitud más adelante. Van a ver también que muchas veces hablan de la palabra obispo, ¿no? Obispo, que es episcopos, ¿no? Epis, sobre, copos, ojos o mirada, ¿sí? Define el servicio, que eres un supervisor o un simple administrador de las cosas de Dios. Y otro término que es pastor, ¿sí? Que es la palabra griega poimen, que define el método. ¿Cómo hace un pastor para cuidar sus ovejas? Pone aceite, las alimenta, las cuida, ¿sí? Las ovejas necesitan de la voz de su pastor. Sin él están perdidos. Entonces el ser pastor no es un título. No, ya me gradué de la universidad y tengo el título de pastor, porque no es un título, sí, es un método, es una forma alimentar, cuidar a los demás, estar pendiente de los demás. Si eres un obispo, eres un administrador de Dios, eres un supervisor de Dios, eres un anciano, no es un título, es un carácter, es una forma de vivir, de una forma sabia y madura. Por eso, miren lo que dice aquí en 1 de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos, a los maduros, ¿sí? Que están entre vosotros, yo también anciano entre ellos, y dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esta es una pregunta muy interesante, cuando él habla específicamente de la palabra testigo, la palabra mártir, ¿no? Específicamente, martus, y dice acerca de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria. ¿Cuándo él fue participante de esa gloria? Y me hicieron una pregunta muy interesante que específicamente está en Mateo capítulo 16, verso 27, donde hay un versículo que llama la atención. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el Mesías, verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no verán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, no, aquí hay un claro problema, hay una contradicción en la Biblia, porque ¿cómo es esto que van a venir ver al reino de los cielos y el hombre viniendo en su reino? Si no pasó, entonces ¿qué? Los apóstoles eran inmortales y la verdad que fue muy sencillo recordar las palabras de un buen amigo que me dicen, ¿cómo responden ustedes a estas aparentes contradicciones? Y ellos me dicen, seguimos leyendo y seguimos entendiendo. Y más adelante lo va a decir, en Mateo 17, verso 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tremendo momento. ¡Wow! Eso sí es un wow bien merecido. Ahí uno entiende por qué dice, muchos de ustedes no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Imagínate, Moisés, Elías, resplandeciente, el Mesías. No, tremendo. Verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús, imagínate ese momento, a mí me impacta el verso 4, ¿ven lo que dice ahí? Pedro dijo, ¿sí? Pedro era latino,
Yo no podría hablar en un momento así. O sea, imagínate, o sea, resplandece Moisés, yo le decía a mi esposa, Moisés, Elías, y el tipo se manda a hablar. O sea, yo estaría temblando y le dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, ¿no? Si quieres, hacemos aquí 3 sucat, ¿no? Sería bueno haciendo sucat, después de que nos dé unas clases de haciendo sucat, nuestro querido Pedro. Una para ti, dice, otra para Moisés y otra para Elías. Se las iba a armar al toque, al toque. Mientras él aún hablaba, imagínate, Pedro se estaba metiendo, vio a Elías, Moisés, y él no lo paraba nadie. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Pedro, un momento, entro yo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto los discípulos, y Pedro también, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Digo, Pedro, por eso te pasan las cosas. ¿Cuántos de nosotros somos así? En vez de mostrar una actitud, estaba hablando y el mismo Dios de los cielos tuvo que decir, espérate un ratito, es tremendo. ¿Sí? Verso 2, apacentad la grey de Dios. A estos pastores que está llamando, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces dice, apacentad la grey de ¿quién? De Dios. Las ovejas son de Dios. Entonces no puede venir 2 pastores a decirte, me estás robando las ovejas. ¿Qué pasa? Me llevaste la oveja. Hermano, nadie te está robando, las ovejas son de Dios. ¿Sí? Tienes la bendición de que una persona llegue a una congregación, ámale, cuídale. Persona decidió dejar la congregación, si no hay nada más que podamos hacer, ten paz en tu corazón. ¿Sí? Búscala, esté ahí para ella, pero ¿sabes qué? La oveja no es tuya. ¿Sí? La oveja es de Dios. Dios es su pastor. ¿Nosotros qué somos? Una especie de perros del pastor. Nada más. Pero Él es su pastor. Entonces, las ovejas no son nuestras, son de Dios. ¿Qué debemos hacer? Alimentarlas. ¿Qué debemos hacer? Estar con ellas. ¿Qué debemos hacer? Cuidarlas. Pero mira lo que dice, y esto es muy interesante. Nos manda a apacentar la grey de Dios, todos aquellos que tienen ese llamado pastoral, ese llamado de servicio, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Pongan atención. Aquí dice que está entre vosotros. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dice, no te olvides que está entre vosotros. Tú no estás sobre. Tú no estás sobre. Hay un príncipe de los pastores, ¿sí? El Señor es nuestro pastor. Dios te está dando la oportunidad de tener un corazón pastoral, de alimentar a las ovejas. No es un título, es una función. Te está dando la oportunidad, dice aquí, cuidando, que es la palabra episcopeo también. Te ha pedido supervisar, nada más, administrador, pero estás entre ellas, no eres más, tienes la oportunidad simplemente de ser un administrador cuidando de ella, dice acá, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Y esto es muy importante, porque tú puedes tener esta actitud de cuidar de ellas de 2 maneras, voluntariamente o por la fuerza. ¿Cómo es voluntariamente? Me muero si no sirvo. O sea, cuando una persona viene a tu casa, cuando una persona viene a tu congregación, cuando una persona está teniendo contacto contigo, no es que tú estás encima de ellos, tú tienes una necesidad de compartir la palabra de Dios. Tienes una necesidad de estar con los demás, de hablarles de la palabra. Entonces tú voluntariamente tienes que, ¿sabes qué? Darle gracias a las personas que vienen, no al revés. Porque esas personas te están haciendo el favor a ti de cumplir algo que tú voluntariamente necesitas en tu corazón. No lo haces porque te pagan, no lo haces porque te pusieron, no, tú lo haces porque, ¿sabes qué? Me muero. Si yo no hablo de la palabra de Dios, ¡ay de mí! Si no predico el evangelio. Esa es la actitud correcta, voluntaria. Pero también puede ser por la fuerza. ¿Qué pasa cuando es por la fuerza? Cuando alguien te encarga, por ejemplo. No, ahí te encargo la congregación. Me voy de vacaciones, ahí te la encargo. Fíjate bien, que todo el mundo vaya, que entreguen los diezmos, que todo el mundo se cuadre. Entonces, ¿cómo vas a ir tú? O sea, vas a ir como, bueno, el pastor me dejó, entonces quiero que todo el mundo acá se porte bien, ¿sí? Y eso se te puede volver un peso terrible. No, es que tú eres el hijo
o el ministerio es heredado, entonces tú tienes que seguir con esto. Y no necesariamente es así, no necesariamente los ministerios se heredan. Y eso puede hacer que tú quieras después por la fuerza, como lo leíamos en Ezequiel 34. ¿Sí? Lo han hecho por la fuerza y no las han cuidado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No lo hagas por la fuerza. Empezaste voluntariamente y ahora se te está haciendo un peso para ti esto. Si no lo estás disfrutando, si tú no lo estás haciendo voluntariamente, para un cambio. Baja un cambio, deja a otra persona y vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacerlo realmente porque realmente lo disfrutas. Porque a pesar de todo lo que puede estar a tu alrededor, que puede ser 1000 cosas, ¿sabes qué? Es un placer servirle. Es un honor tremendo poderle servir al Señor y a sus ovejas. No te creas. No estoy usando esas imágenes que a veces mi amiga Claudia me muestra, me impacta. Bueno, esta es una de... No te creas la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? No te creas la última Coca-Cola. No creas que si tú no vienes, que si yo no voy, ya nadie va a enseñar. Es que por eso hemos estado haciendo los salmos estas semanas y que cada uno de ustedes los pueda preparar. ¿Sí? Porque saben que nadie es indispensable. Dios nos ama, es hermoso, pero nadie es indispensable. Tenemos su palabra cerca de nosotros. Entonces, que no nos pase como le pasó a este hombre. Este es el profeta Elías. Tiene un tremendo problema con una mujer llamada Jezabel. Lo buscan, los van a matar a todos. Y él dice esto en Primera de Reyes, capítulo 19. O me gusta como lo parafrasea Romanos 11, el apóstol Pablo. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procura matarme. O sea, él estaba ya no voluntariamente, sino por la fuerza diciendo, se acabó, Señor, se te acabó el problema, el negocio ya. Soy yo el último que te queda. Me matan a mí y se acaba el evangelio. Qué grande, Elías. Mira el peso que estaba cargando encima. Señor, solo yo te quedo. Sin embargo, me encanta como le dice Romanos 11, verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y el Señor le dice, Elías, me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, no lo hagas por la fuerza, no digas, no, es que si yo no voy a compartir, nadie va a compartir. Es que si yo no hago esto, nadie lo va a hacer. Siéntete agradecido de que si Dios te permitió compartir con alguien, ¿sí? Dale gracias a Dios por esa persona que te escucha. No esa persona le da gracias a ti, porque tú lo haces voluntariamente, porque es una necesidad que tú tienes de servir, de compartir. Entonces, qué bueno que vienes a mi casa, gracias, qué lindo que estás acá. Esta actitud correcta puede hacer que la gente se sienta rara inclusive. Esta persona que me está sirviendo, me está recibiendo en su casa, está tan contenta de que yo estoy aquí. Por eso lo amaban al Mesías. ¿Sí? Esa actitud servicial, esa actitud de amar al prójimo es la actitud correcta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Y esto es muy importante, no por ganancia deshonesta. Esto quiere decir que por enseñar no se cobra. ¿Sí? No se cobra por enseñar. ¿Está bien? Veamos la actitud que tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sí? Que él recibía donaciones, ¿sí? Pero es muy importante porque llegó a comunidades como Corinto, por ejemplo, donde no les aceptó las donaciones, ¿sí? No quería ser piedra de tropiezo, recibía de otras comunidades, pero no quiso recibir de Corinto. Quiere decir que tú no cobras para enseñar, puedes cobrar por enseñar, sino para enseñar. Y yo no podía entender hasta que escuché una historia que me gustó mucho y era un ejemplo de algo que pasa en Israel y bendito sea la tierra de Israel, donde el mismo gobierno tiene un presupuesto para que los rabinos puedan estudiar. Y me gustó mucho porque dice este rabino que cuando él llegó, lo primero que hicieron para que estudie en una yeshiva, una escuela rabínica, fue darle un cheque. Entonces él dice, yo estaba esperando que, termine el mes, ¿no? Y por haber estudiado me paguen. No. Es que no queremos eso. Queremos darle el dinero para que usted estudie, para que se relaje y sepa que todo está cubierto. ¡Wow! Me reventó la cabeza. Ahí entendí que no te pagan por estudiar, sino para estudiar. ¿Sí? No se cobra por enseñar, sino para enseñar. ¿Entienden? No es lo mismo. ¿Sí? No es por ese medio, es usando ese medio para llegar a la palabra. Entonces es un importante principio de la vida, es no depender.
Cada vez que terminamos de comer, cuando hacemos la oración que decimos, Señor, no permitas que dependamos de seres mortales, de préstamos humanos, solamente de tu mano buena, rica, amplia y abierta. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios, y en ti y solamente en ti confío. Verso 3, no como teniendo señorío, ¿vieron cómo hablamos en Ezequiel 34? Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para mí, esto es un gran ejemplo de cómo salirte de un lío tremendo, que es del que hablamos en el versículo 1, de aquellos que son llamados a ser supervisores, obispos, que son llamados a ser ancianos, pero que no se olvidan que no están por encima de los otros, sino que están entre ellos. Porque es difícil. A mí me pasa a veces con mi hijo, por ejemplo, que yo quiero ser como su amigo, ¿sí? Entonces a veces juego con él y ya, somos amigos. Pero ya le pido, estamos, sí, papá, eres un gracioso, papá, y me dice cualquier cosa así. Papá, mi esposa está presente. Papá, eres un payaso, papá, o me dice alguna cosa así. Y yo, nos reímos, ¿no? Llega un momento que ya le digo, ya bueno, Isaac, pásame el control. Y no me lo pasa. Entonces me quedo, Isaac, te estoy diciendo que me pases el control. Payaso. O sea, Isaac, no estoy bromeando. Basta. Pásame el control. Y no sé cuántos padres les pudo haber pasado eso, de que mientras vas forjando la relación con tus hijos, y a veces no es tan fácil, esa relación entre el respeto y la amistad, y es bastante dificultoso. Y pasa lo mismo, y aquí el apóstol Pedro te va a dar una clave para que esa misma relación con tu familia la puedas aplicar en la congregación. ¿Sí? De saber de que puedes ser un episcopo, uno que está administrando, que no te olvides que no eres superior, sino que estás entre ellos. Y él lo dice la clave. ¿Cuál es la clave de esto? No teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Entonces, ¿cómo hago para que me respeten? Siendo ejemplo de la grey. Hay que ser ejemplo de la grey. ¿Sí? Soy un cuidador, no soy más. ¿Y cómo? Quise traer esta foto que me encantó a mí. Es un ejemplo gráfico de la diferencia entre un jefe, ¿sí? Uno que se cree superior y que dice que ustedes trabajan porque yo tengo que hacer las cosas, porque ustedes tienen que hacerlas, y de un líder que se baja del lugar de autoridad aparente que tiene y da el ejemplo. Entonces, ¿cómo deberíamos conocer al líder de una congregación? ¿Sí? No es aquel que entra al último momento y está en el púlpito, sino aquel que es el más humilde, que está al pendiente de todos. Aquel que dice, bueno, hay que limpiar esto, bueno, arranquemos. ¿Sí? Hay que armar un azúcar, bueno, arranquemos. ¿Sí? Hay que hacer las cosas. Entonces, este es el mejor ejemplo. Entonces, nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿quieres salir de esos líos? Sé ejemplo de la grey. ¿Quieres ser un líder, un pastor? ¿Quieres serlo? No es un título. No es un título. Yo soy el siervo del Señor Altísimo, aleluya. Es una función que tú desarrollas. No es el título de anciano, de obispo. No. Es un carácter de tu corazón. El Señor no anda dando títulos. El Señor anda dando corazones dispuestos para su servicio. Verso 5. Igualmente jóvenes. Pobre Nemi, ahí te tocó fuerte. Ahí opreció Marquito tal. Igualmente jóvenes, ¿no? Y me dice, acá también me dice, yo también. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es impactante como cita el Proverbio 3:34 que estudiamos en su momento. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, hay un premio, jóvenes. Hay un premio para aquellos que se sujetan a sus ancianos. Hay un premio a aquellos que se sujetan a sus padres. Dice, te va a dar gracia, te va a dar favor, te va a dar bendición. Inclusive, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 6 y verso 1. El apóstol Pablo escribe a la comunidad de Efeso y le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento, no es una sugerencia fija, no, es justo. Obedece a tu
padre, hónralo. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres que te vaya bien? Sí, todos queremos que nos vaya bien. ¿Quieres tener larga vida en la tierra? Sí, todos queremos. Si obedeces a tu padre, vas a ser así. Por ejemplo, Nemi, ¿qué edad tienes? 16 años. ¿Y tus padres qué edad tienen entre los dos? ¿Entre los dos? Sí. 60 y pico. Bueno, ponés 60 años, vos tenés 17. Si vos escuchás la voz de tus padres, de Alejandro y de Claudio, vos no vas a tener 17 años. Vos vas a tener 77 años, imagínate. Porque tú estás tomando, ¿sí?, toda la experiencia, toda la sabiduría de tus padres. Entonces eso es la clave de que nosotros Shabbat a Shabbat nos quedemos con la boca abierta cuando te escuchamos hablar a ti o a Marcos, por ejemplo. Porque no tienen la edad que aparentan, ¿no? ¿O no les pasó? ¿Por qué? Porque tienen, claro, los 60 años de los padres. Acuesta. Marco, ¿qué edad tenés? 14. No tiene 14. Tiene 74 años. Y se lo ve re joven. Lo que quiero decir es que ya te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás escuchando la sabiduría de tus padres. No te vas a equivocar en las cosas que se equivocó tu papá. Porque como hemos estudiado en Eclesiastés, uno más aprende y es más sabio el que aprende de los errores de los demás. Entonces, va a haber bendición en ustedes. Ustedes van a estar llenos de favor, de gracia, por obedecer y cuidar y honrar a sus padres. ¿Sí? Van a hacer que les vaya bien y también que sean de larga vida. Pero el verso 1 tiene un punto bastante interesante. Dice, obedeced en el Señor. Porque también me puede decir, pero mi padre, y no es justamente el padre que debería ser. Me dice que vayamos a robar. Tengo que ir porque debo obedecer a mis padres en todo. Y aquí lo dice, en el Señor. En el Señor. Ahora, tú puedes tener dos actitudes. Una es decir, mijito, vámonos, que nos vamos a ir a la manda de la Santa Teresita, ni sé cuánto, de rodillas, todos ahí. Puedes tener dos opciones. Una es decirle, ¿qué te pasa, bola de pagano, idólatra? Y ¿qué? Ya voy a ver. O tener una actitud correcta. Decirle, papá, ¿sabes qué? Te muestro en la palabra de Dios. Yo quiero honrar esta palabra. No te enojes, por favor, pero no lo voy a hacer. O sea, tú puedes tener una actitud correcta. Y eso de la actitud es muy importante. Yo escuchaba esta semana, escuché algo que me impactó de nuestros hermanos judíos. Y es que dentro de la tradición se enseña que los hijos no pueden hacer dos cosas. Ni contradecir a sus padres, ni darles la razón. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no le puedes contradecir ni siquiera darle la razón? Es como, y ponían un ejemplo que me impactó. Dice, por ejemplo, si el padre dice, tengo calor. O sea, no puede venir Marquito y decirle, papá, pero qué flojito que estamos. ¿Cómo? No, eso no se puede hacer, no se puede contradecir al padre. Y tampoco se le puede dar la razón en el aspecto de, ¿hace calor? Sí, papá, tenés razón. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Con qué autoridad le hablas a tu papá para decirle que está bien o está mal? Es tu papá. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la actitud de esto? Es, papá, ¿tienes calor? ¿Te traigo agua? ¿Querés que te traiga un ventilador? Y yo me impactaba el nivel de respeto y de cuidado con el que se instruye a un hijo al hablarle a su papá y a su mamá. Dice, no puedo contradecir a mi papá y no puedo decirle, ¿hace calor? Sí, tenés razón. No tenés razón. Ahora te busco agua. ¿Querés un ventilador? ¿Qué querés, papá? Y me impactó eso. Y tenemos muchas cosas que aprender lindas de nuestros hermanos con respecto también a la crianza. Pero a veces no se puede. A veces no vas a poder obedecer a tus papás y a veces le vas a poner onda y no va a poder. Y a veces es difícil manejar las autoridades. Y por eso quiero que sigamos el ejemplo de Daniel. Daniel tenía una situación difícil, ¿sí? Le iban a decir, no sus padres, sino el rey, que tenía que comer esto. Comida sacrificada a los ídolos, cerdos, cosas que la palabra dice que nosotros no deberíamos comer, como lo dice en el libro de Levítico. Ahora, él podía tener dos actitudes también. ¿Qué me vas a servir? ¿Tú qué vas a saber? Esta comida inmunda, todos ustedes, bolas de ídolos. Muerto. Así es fácil. Se enteraba el rey Nabucodonosor, muerto, se acabó. Sin embargo, la segunda actitud correcta fue dar una opción y decirle, mira, no lo tomes a mal. Nosotros no vamos a comer esto, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Ponnos a prueba. Nosotros vamos a comer por 10 días toda esta comida, que es estos vegetales, y después de 10 días hablamos.
O sea, Él le dio una opción. Esta es una idea bastante inteligente para aquellos cuando se sienten de que no sé cómo manejar esta autoridad. Dale una opción. No digas, no, no lo voy a hacer porque esto está en contra de la... Fíjate y mira a Daniel, que fue muy inteligente. Y al cabo de los 10 días, ¿cómo eran? Dice que eran mejores. Estos chicos eran cada vez mejores que los otros. ¿Y qué toman? Sí, está bien que coman porotitos. Sí, que coman. Listo. Entonces, esta es la actitud correcta, sobre todo jóvenes. ¿Sí? Esta es la actitud correcta aún cuando las dificultades nos sobrellevan. Verso 7 de 1 Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿sí?, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y miren lo que dice acá, vuestro adversario el diablo. Es nuestro, no de Dios. Dios no tiene adversario, ¿sí? Es nuestro, ¿sí? E inclusive va a obrar de tal forma que al final de cuentas nosotros, al igual que Job, puede ser usado para que nosotros al final digamos, bendito sea el nombre del Señor. Él dio, Él quitó. Y podemos cerrar la boca del enemigo. Dios no tiene adversarios. Nosotros lo podemos tener, pero tenemos que ser sobrios y velad. Y mira lo que dice aquí en el verso 9. Resistid firmes en la fe. ¿Cuántos hemos cantado de que la fe es el escudo? ¿No? La fe es el escudo, claro que sí, es lo que nos cuida. Y eso lo dice Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente está hablando de lo que habíamos estudiado. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de vencer a Satanás? Simplemente someterse a Dios. No te estés preocupando de Satanás, no te estés preocupando por... Tú sométete a Dios. Dios te va a dar las almas para resistir y sabes que Él va a huir de ti. Solo hay un pecado que nosotros no podemos resistir, ¿sí? Que lo dice 1 Corintios, verso 6, y nos dice el apóstol Pablo, huyan del pecado sexual. De ese no estén esperando, no, aquí estoy bien parado, mirando, trabajo como fotógrafo, sacando fotos a Playboy, pero no importa, es para mi familia y con esto doy de comer a mis hijos. No, huyan del pecado sexual. De ese sí no te estés quedando firme, en ese... Huye por tu vida. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces, de todos los pecados hay que resistir como un campeón, pararse, Señor, aquí estoy. Pero de este hay que huir. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es imposible no escuchar esto y es como la canción que estábamos cantando hace un rato, ¿no? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó y no su gloria eterna nos perfeccione. Bueno, no podemos seguirla cantando porque creo que si no nos bajan el video, ¿o no es así? No, solamente si ponemos la canción. Bueno, perfecto, entonces la podemos cantar sin problema. Bueno, pero ¿sabes qué? Pedro ha dado unos consejos tremendos. La carta 5 específicamente para aquellos que tienen el corazón pastoral, pero el verso 10 es el verso donde yo más creo sus palabras. Él dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Yo no me llamé, Él me llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poco de tiempo. Está en los planes de Dios que padezcas. Él mismo te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establezca. ¿Sabes qué? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué? Este es el versículo que yo le creo a Pedro. ¿Saben por qué? Porque el día de la fecha, agárrense. Vamos a estudiar los 8 consejos del apóstol Pedro. ¿Sí? Estos 8 consejos que él nos ha dado en esta carta, vamos a ver cómo los puso en práctica él mismo. El primero, ¿se acuerdan cuál fue? Dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy testigo. Ahora, ese consejo que él da de ser testigo, de estar con el Señor, ¿él cómo lo pasó? Cuando él tuvo que ser testigo de los padecimientos de Cristo, ¿él qué hizo? Lo negó. Uy,
Primer consejo de Pedro que él no pudo poner en práctica en su momento. Segundo consejo, participante de la gloria que fue revelada. Se transfigura el Señor, un fiasco total. Tuvo que venir el Padre de los cielos y decir, Pedro, cálmate. No entendiste el momento, quieres hacer 3 chozas, 3 sucat. Es otro el momento. Este es mi hijo amado. No le hagas una choza, él va a morir. ¿Sí? Tampoco lo entendió. Otro consejo que nos da es apacentar la grey de ¿quién? La grey de Dios. Apacienta, alimenta a las ovejas. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? Se fue a pescar otra vez. No apacentó la grey de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Yeshua? Jesucristo de Nazaret. Tuvo que irlo a buscar otra vez. Otro consejo que nos da Pedro, que también fail. Dice la palabra en su consejo, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Que tengas un corazón dispuesto siempre. Señor, aquí estoy. Un ánimo pronto. Ahora, ¿él cómo fue su ánimo? El Señor les dice, estoy en angustia. 1 hora les pido que oren por mí. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. Y varias veces, por favor, chicos, o sea, es tremendo esto. Pero conseja ánimo pronto. Fail, querido. La palabra dice, sujetaos a los ancianos y sed sumisos. ¿Y qué hizo Pedro cuando en Getsemaní lo atrapa Malco, un siervo del sumo sacerdote, a Jesús? Saca la espada y le corta la oreja. Qué sumiso que fue Pedro. Tuvo que venir y le dijo Yeshua, ¿qué crees que no puedo traer una legión de ángeles? Y le pega la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote. Ese consejo también fail. Revestidos de la humildad, dice Pedro, revestidos de humildad. No sean arrogantes. ¿Y cómo fue eso? Dios resiste a los soberbios y Jesús le quiere lavar los pies. Yo no sé cuánto se siente identificado con Pedro a este momento, pero aconseja ser sobrio. Y él, a mí no me vas a lavar los pies, que no, yo no voy. Pedro, pero no, Señor, a mí no me vas. Si no, no puedo tener parte contigo, Pedro. Entonces lávame el cuerpo. Él nos aconseja, otro consejo, echen la ansiedad sobre el Mesías. ¿No? ¿Eso nos está aconsejando? Jesús, ¿eres tú? Sí. Deja que camine hacia ti. ¿Y qué pasó? Caminó 2 pasos y dice que miró las aguas y la tempestad y la ansiedad sobre él no la echó sobre Yeshua. ¿Y qué le pasó? Se hundió. ¿Y qué tuvo que hacer Yeshua? Sacarlo. O sea que no cumplió su propio consejo de la ansiedad sobre él. Él nos aconseja también a ser sobrios y a orar y a estar pendientes. ¿Y qué le pasó cuando el Mesías le dice, Pedro, y el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Y tú qué le dijiste? Que no, obviamente. No, solamente oro para que tu fe no mengue. Tenía que ser sobrio, tenía que orar, tenía que reflexionar y tampoco lo hizo. ¿Qué le da el carácter a Pedro para que nos dé estos consejos? De que de cada uno de ellos él aprendió. Tuvo el corazón de David, ¿no? Se equivocó, pero él dijo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname y yo haré entender a los transgresores tu camino. ¿Sí? Pedro tiene una característica que es la misma característica que tuvo David, y es que tuvo un corazón enseñable, ¿sí? A pesar de eso el Señor no lo deja, porque él sabía que su corazón no era perfecto, pero era moldeable, y es lo que Dios está buscando de nosotros. Por eso entiende estas palabras. Por eso cuando yo llego al verso 10, ¿sabes qué le creo? Mas el Dios de toda gracia, que lo llamó, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, y Él mismo te va a perfeccionar. Es que yo no me reúno con esos hermanos, porque son todos unos hipócritas y unos mentirosos y unos vividores. Sí, pues justamente por eso nos reunimos. O sea, no nos reunimos porque somos santos, nos reunimos porque somos pecadores, porque lo necesitamos. Entonces, por eso tú deberías reunirte también. Porque Él no vino para los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero lo más duro es reconocerse enfermo. ¿Sí? A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Verso 12 termina saludando y dice, por conducto de Silvano, este Silvano es el mismo Silas, por si acaso, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Recuerden que no es una carta por partes, es una carta entera. Acuérdense cuando decían que la pasó mal, que lo azotaron, ¿no? Que lo metieron en la cárcel. Esa es la verdadera gracia, ¿sí? Cuando habló de que este es el evangelio, la flor se seca, la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre, citando Isaías, ¿sí? Eso es el evangelio, eso es lo que está diciendo. Esta es la gracia, ¿sí? El oro debe ser probado. No creas que la gracia es tener una buena cuenta del banco. No creas que la gracia es que todo te va a ir bien. No creas que es eso. La gracia también es padecer un poco de tiempo hasta que venga el príncipe de los pastores. Eso también es gracia, está diciendo el mismo Pedro. Verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mis hijos, os saludo. Y miren en el verso 13, esto ya es bastante conocido para estos estudiantes, pero la iglesia lo sacado fuera. La iglesia no comenzó en Hechos 2, la iglesia no comienza en Pentecostés, ¿sí? Si queremos entender dónde empezó la iglesia, inclusive, por favor, acompáñenme al mismo Nuevo Testamento, en Hechos 7, verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿has escuchado que a Moisés lo rechazan? Miren lo que dicen. ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? A este lo envió Dios como gobernador y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo de los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Escuchas a Yeshua? ¿Escuchas a Jesucristo de Nazaret? Deberías escuchar también a Moisés. Verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dio palabras de vida en Sinaí. Y acompáñame lo que dice Lisworth con respecto a la palabra congregación. Es el Strong G 1577. Es la palabra griega eclesia, iglesia. O sea, la iglesia son los que llamó fuera, los que estaban en Egipto, que Dios sacó, que puso por autoridad a Moisés, les dio palabras de vida en Sinaí, y el que no obedece a Moisés y no escucha a Moisés, no escucha a Yeshua. Tan claro y en el mismo Nuevo Testamento. A la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y ¿por qué dicen Babilonia? En este momento, ¿Babilonia existía? Ya no existía Babilonia. Claro que no, claro que no. Babilonia fue deshecha desde que llegaron los medos y los persas y la destruyeron. Pero el punto es que Babilonia es una forma de hablar ¿de quién? De Roma, exactamente. Roma, llena de idolatría, llena de cultos, llena de perversión. Entonces es muy interesante, porque para un conocedor de raíces hebreas es claro que Babilonia es Roma. Entonces, si Babilonia es Roma, ¿cómo se puede decir que el apóstol Pedro es el obispo y vicario de Roma? Si, ¿cómo lo dice en Apocalipsis, cómo se considera Babilonia? La gran ramera. Solo usando el Nuevo Testamento estamos diciendo. Babilonia, según Apocalipsis, es la gran ramera. Y si ya es ampliamente conocido que Roma es la moderna Babilonia, Pedro no puede ser la cabeza de eso, ni puede dirigir la iglesia desde ese mismo lugar. No puede ser eso. Ahora, hay otra forma también de conocer de esta manera a Roma. También se conocía a Roma como los lobos también, ¿sí? Era una forma de hablar de esto. ¿Por qué tenían que hacerlo de esa manera? Y porque estaban siendo dominados por Roma. Entonces tenían que hablar en esta especie de clave para que no fuesen conocidos la forma en que ellos se estaban refiriendo específicamente a estas comunidades. Inclusive es lo que dice el libro en Mateo, capítulo 7 y verso 15, cuando dice, tengan cuidado de los falsos profetas que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Estás hablando de esta gente que se quería incluir, pero en su corazón querían servir a Roma, querían desviar el corazón de la verdadera Torá a lo que es Roma. ¿Sí?
una bestia en gran manera abominable. Verso 13, la iglesia que está en Babilonia, que está en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y esto es muy importante, y póngame mucha atención, porque va a nombrar a Marcos, o específicamente a Juan Marcos. Es increíble que esté con Pedro. Pongan mucha atención, porque este Juan Marcos, o Marcos, es el sobrino, ¿sí?, de Bartolomé, de Bernabé. Es el sobrino de Bernabé, el mismo que viajaba con Pablo. Y por favor, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 15, verso 36, donde dice: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias, para ver cómo están los seguidores de Jesús. 37, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hace algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Un joven empezando en su camino en la palabra, y tenemos que reconocer algo, y es que Pablo era difícil. Era de un carácter colérico y complicado. Medio no se cuadró, listo, no voy a volver. Esto se está terminando, el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé junto con Juan Marcos, del cual él desertó. Se arrepiente y vuelve. Pero miren lo que pasa, acompáñenme en verso 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Pablo era duro, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Y ahí se acuerdan de la historia, cuando van y los encierran y cantan alabanzas a Dios y se abre todo, y todo eso maravilloso que hemos escuchado. Pero es interesante porque el primer viaje fracasado aparentemente de Juan Marcos, dice que no quería llevarlo ya a Pablo. Bernabé, su tío, dice: no lo puedo abandonar, es mi sobrino. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Peso no voy a llevar. No le va a pasar lo mismo a Abraham y Lot, a mí no me va a pasar. Vámonos, Silas, ¿sí? ¿Con quién más está? Cerca Timoteo. Pero en ese viaje, Juan Marcos regresa con Bernabé y se encuentra a Pedro. Y le llama a mi hijo. Quiere decir que para Timoteo, lo que es Pablo, Marcos es para Pedro. Y le llama mi hijo. ¿Y saben qué? No había mejor persona para entenderlo que el mismo Pedro. Pedro sabía lo que era fallar una y otra vez, ¿sí? Pablo era determinado. Pablo era cortante, era efectivo, eficiente, pero Pedro sabía lo que era caerse. Y toma a Marcos y le dice: ¿sabes qué? Todos nos hemos equivocado. Toma mi mano, voy a volver a empezar. Y es increíble el título que le pone. Dice: y Marcos, mi hijo, os saluda. No tengas temor, Marcos. Dios no te ha desechado, no eres un fracasado. Vamos a volver a empezar. ¿Y sabes qué? Fue una bendición, porque Marcos pudo encontrar a Pedro, y Timoteo también pudo encontrar a Pablo. Así que gloria a Dios por esos momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Dios no se olvida de nosotros, Dios nos da siempre segundas oportunidades. Verso 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, con beso santo, paz, shalom, sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y esta parte de saludarse los unos a los otros con beso santo, no lo entendí hasta que llegué a este país. No lo había entendido hasta que llegué a este país. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Pensé que eran los argentinos y el pueblo argentino que era tan cariñoso y aún con beso. ¿Sabes qué? Es Israel en las naciones. ¿Sí? Es la palabra de Dios, es un mandamiento besarnos con ósculo santo, con beso santo, con amor, con cariño. ¿Sí? Mucha gente en cualquier otra comunidad podría verse raro. Gracias a Dios estoy en este pueblo argentino que es totalmente normal. Yo, para mí, que vengo de otro país, fue como, wow, qué voy. Yo la primera vez que me dieron un beso, tranquilo. Pero digo, es un mandamiento y es precioso con el amor del Señor poder darle un beso a un hermano. ¿Sí? ¿Sabes qué? Porque
Creo que es lo correcto de poder amar incondicionalmente a nuestros hermanos, y bendigo al pueblo argentino que realmente nos recibió y que realmente es un pueblo muy generoso. Y Señor, bendice a la Argentina y seas tú, solamente tú, aquel que lleve las riendas de cada uno de ellos que han confiado en ti. Amén, amén. Es una bendición para mí que ser parte de Sucat David Buenos Aires. Esta ha sido la primera carta del apóstol Pedro, una carta que realmente nos hizo entender lo que muchos historiadores dicen, que es imposible que Pedro haya escrito esta carta. Tiene demasiada riqueza escritural, tantos consejos. ¿Y saben qué? Después de conocer el corazón de Pedro, claro que sí, lo hizo Pedro, inspirado por el Espíritu del Señor. Un hombre que no fue sabio porque fue instruido a los pies de Gamaliel, como lo fue el mismo Pablo, no. Fue un hombre que fue instruido por haberse caído y haberse levantado, haberse caído y haberse levantado. Y no es importante cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos volvemos a levantar. El tener un corazón moldeable a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a esa luz admirable. Amén. Amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Primera de Pedro, Señor, de toda esta carta incesante, Señor, que toda palabra necia que no haya salido de tu corazón, que caiga y no dé fruto, pero aquella que haya provenido de tu corazón, Señor, que pueda caer en nosotros y dar un fruto abundante y pueda ser de bendición, Señor, porque no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de ella los que van a ser justificados. Gracias te doy, Señor. Amén. Quiero darle gracias a la comunidad de Sucat David Buenos Aires por llegar a este lugar. A las comunidades también en provincia de Buenos Aires, a los que nos ven en Córdoba, Entre Ríos y en toda la Argentina, a nuestros amigos en Chile y en el resto de toda América. Que el Señor me los recontra bendiga. Y la próxima semana nos vemos para estudiar la segunda carta del apóstol Kefa, que nos ha dado tremendas sorpresas y viene por más. Shabbat, Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieren.